¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sumándonos a un nuevo espacio de unidad que hace Martín. Hoy estamos con Martín, Fede no está, que está con Flor, que está ahí, en cualquier momento llega Teo, así que estamos nosotros hoy. Así es, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro, a este nuevo reencuentro y bueno, con muchas ganas de hablar con un amigo de la casa se podría decir también, con el amigo Martín Traverso. Él nos va a contar su historia, en dónde está ahora también, cómo fue su experiencia con todo esto que está pasando y sobre todo esta información también que tanto tiene que ver también con la espiritualidad, que es la economía, Juanpi, ¿no? Que es el ser financieramente opulento, como me gusta decir a mí dentro de la academia. Esto que uno cree que muchas veces que por ser espiritual tenemos que estar separados de la materia, incluido por ahí muchas veces el dinero, ¿no? Cuando es una consecuencia de estar muchas veces resonando bien, si es que es eso lo que uno quiere. Separados y hasta demonizados muchas veces. Así que bueno, vamos a presentarlo a Martín, que está desde Berlín. ¿Cómo estás, Martín, en Berlín? ¿Está ahí? Hola Juan Pablo, hola Martín, tocayo, ¿cómo están? Muy bien, aquí en la medianoche en Berlín, Alemania. En Berlín, en la medianoche. Bueno, hemos estado con gente desde Londres, desde México, pero vos sos el que está más al oeste, o sea que es el que más tarde. Así que sí, te Muchas tenemos gracias. un poco tarde. Gracias por estarte a esta hora. Bueno, contanos un poquito, como decía Martín, para los que no te conozcan, quién sos un poco, qué haces, qué te gusta hacer, en qué estás. Bien, a mí me conocen un poco en internet por lo que comparto, como en mi marca personal, Martín Traverso, ayudo a las personas a conectarse con lo que les apasiona, a reinventar sus vidas. Y bueno, he escrito varios libros, Economía Consciente, también Economía Cósmica y Revolución Millennial. Y la filosofía económica que transmito se llama Economía del Ser, que es un poco el método que utilizo en mis sesiones de coaching y en el curso online que comparto, que se llama Reinventa tu profesión desde tu vocación. Así que bueno, eso hago online, por ello la gente me sigue mis videos, mis programas. Y hoy, o desde el año 2019, decidí reinventarme, tenía un sueño que era vivir en Europa. Así que bueno, me lancé así al vacío, me vine desde Argentina hasta Berlín. Así que bueno, me busqué un trabajo también acá, digamos, para poder sobrevivir aquí en Alemania. Y bueno, estoy también trabajando en una empresa, de la cual ahora estoy en licencia por el tema de la cuarentena. Y bueno, y estoy en este momento como también estudiando el idioma alemán, aparte digamos, me permití un tiempo para pensar un poco, reflexionar sobre mis proyectos y ver hacia dónde quiero ir, porque también estoy pensando en lanzarme en inglés. Entonces estaba haciendo como un pequeño parate. Y también necesito estudiar el idioma alemán, que es el país de donde estoy residiendo en este momento. Y tenés que manejarte todos los días, ¿no? En la empresa, pero también Exacto. en el bar o en el supermercado. Exacto. Y es crecer, aprender un idioma, estar en otro lugar, es una manera increíble de crecer, de desarrollarte, de reinventarte, como un poco lo decías. Exacto. Qué mejor manera que tener que reinventarse y en un lugar donde hay que reinventarse desde el saludar para adelante. Exacto, sí. Creo que el emigrar, y en Economía del Ser, que es la filosofía económica que yo transmito, podemos aplicar cambios de vida graduales a nuestras vidas para conectarnos con la abundancia, con la prosperidad, para ir hacia la dirección de nuestros dones y talentos, en nuestro propósito de vida. Y creo que de esas experiencias radicales está la emigración. O sea, me doy cuenta como hoy viviéndolo digamos, en carne propia, que es una experiencia en la cual uno se tiene que conectar de la prosperidad de cero, porque uno va a un lugar de cero, donde no sos nadie, yo aquí soy nadie. O sea, la gente que me conoce, hispana, me conoce, pero aquí en Berlín llegué cero. Hola, mi nombre es fulano, vengo acá y empiezo de cero. Entonces, ese empezar de cero, en realidad, y ahí es donde uno ve qué es lo que uno tiene, porque si uno va a otra tierra, a ver qué tenés para aportar a ese lugar, no solo para tomar, sino para aportar. Y ahí es muy lindo todo lo que vi en este proceso, en este año y medio, de cómo
viniendo de cero, todo lo que ocurrió fue, digamos, mi prosperidad atraída en este lugar. Yo siempre decía en chiste como que si uno está conectado al dar, o sea, uno va a generar abundancia y prosperidad en cualquier lado. Yo decía, por ejemplo, yo si me voy a China, me largaba en paracaídas, voy a inventar algo en China, aunque no me conozca nadie, que empiece de cero. Yo decía ese chiste y me había olvidado, y una amiga me dice, ¿te acordás que vos hacías el chiste de que te ibas a China en paracaídas? Bueno, al final te fuiste a Alemania. Tenés razón, ahí me acordé. Y de alguna manera es un experimento también, o sea, vine acá y como todos tenía miedo, o sea, y si me sale mal, los primeros 2 meses yo estaba así con el orto así, diciendo, bueno, si me sale mal, me vuelvo a Argentina. O sea, me tomo un pasaje de vuelta, pero para mí esto hubiese sido como una derrota, como, no, como, o sea, digo, con mis ingresos allá no me daba para vivir en Alemania. O sea, ustedes sabrán que el costo de vida acá es mucho más alto. O sea, para vivir en Alemania tenés que ganar en pesos mucho dinero, entonces ya, tenés que generar una fuente de ingresos en Alemania. Entonces, todos esos miedos los tuve, pero en la medida, y esos miedos no los tengo solamente yo, cualquier emigrante, cualquier persona que va a otro país, que pueda estar escuchando este programa, o mismo ahí en Argentina, poder algún venezolano que vino a Argentina, un colombiano, o personas que suelen venir a nuestro país, y nosotros cuando vamos a otros también. Entonces, hay un montón de miedos que uno enfrenta en adaptarse a un lugar de cero. Cuando nosotros estamos en nuestro propio país, hay ciertas zonas de confort o comodidades porque conocemos, lo cual a veces, o por lo menos en mi caso, yo también lo observé, el haberme ido a un lugar totalmente cero hizo que, por ejemplo, no cuente con la ayuda de mi familia. Yo en Santa Fe tengo una casa fantástica, enorme, con piscina, y ahí conoce Martín Lucero. Ahí, y bueno, y eso de alguna manera alta me da una cierta, hemos hecho. Sí, me da una cierta relajación. Y acá como vine de cero, dije, bueno, si no tengo nada, termino en la calle. Entonces, ese instinto también en ese caso a mí me despertó algo y me hizo conectar con la prosperidad de otro lugar. O sea que podría contar muchísimo, o sea, desde la economía del ser, pero también aplicado a la inmigración pero ustedes díganme qué es lo que les interesa. De todo eso. De todo eso. En ese orden. En ese orden, porque, ¿sabes qué, Martín? Es buenísimo muchas veces cuando hablábamos de todos estos conceptos, pero después hay que pasarlos por lo que realmente genera el conocimiento, que es la experiencia. Y vos, conocido, te movés en las redes, con los libros, con todas esas cosas, pero en algún momento dijiste, pues todo esto que hablo lo paso a la experiencia. Y ahí es donde eso gana cuerpo, gana potencia. Entonces, si, por ejemplo, en el caso mío, me interesaba escuchar antes a Martín Traverso, pues ahora me interesa escucharlo más, hablar todavía de todo eso. Bueno, gracias. Igual, siempre, por ahí a veces yo tengo esta doble sensación, o por lo menos una parte de mí es un poquito académica, porque tengo una carrera, soy recibido contador, hice la mitad de filosofía, y de la carrera de filosofía, la última, en ese tiempo que estuve allí, la sensación cuando uno estudia a otros autores es que hablar de la experiencia de uno es totalmente egocéntrico y banal. O sea, pero de alguna manera, exacto, creo que lo que más le aporta al otro cuando uno sobre todo habla de lo que en mi caso yo comparto filosofía de un estilo que sea filosofía práctica, aplicable a la vida de las personas. Entonces de alguna manera es como, puedo contar mis experiencias, a ver eso que vos compartís, lo vivís, no lo vivís, como... O sea, a pesar de que la experiencia de uno nunca va a identificar a todos, simplemente sirve para decir, bueno, funciona y me estás hablando desde un lugar no solamente teórico. Sí, yo creo que hoy también hay un cambio en la comunicación donde la gente necesita esas experiencias y no solamente la teoría, ¿no? Y la experiencia trae algo que la teoría no puede alcanzar. Y es, vos podés comprender por estudio, por tu propio desarrollo, por tu propia creación, un montón de cosas, pero la experiencia trae la fuerza de los sentimientos. Y entonces todo lo que vos puedas explicar cuando está potenciado por todo lo que fuiste viviendo, porque una cosa es decir, vamos, me caigo en China con un paracaídas y me reinvento. Sí, está genial en un auditorio en Santa Fe, o en Buenos Aires, o en otro lado. Otra cosa es, pues si no pago la renta, la semana que viene duermo acá en la Plaza de Brandenburgo. Entonces, es otra onda. Y entonces ahí hay otros sentimientos que son los que van a potenciar todo lo que podés decir. Y quizás alguien pueda decir, pero, yo lo escuché en un podcast y dice lo mismo. Sí, pero la fuerza con la que lo dice es distinta. Exacto.
Sí, de hecho yo creo que de alguna manera todo sirve porque los teóricos o los que escribimos teorías o explicamos, por ahí explicamos cosas que otros viven y uno si escucha anécdotas aisladas, hay muchos sabios, si uno habla con muchos viajeros, muchos emigrantes, también van a ver, podemos traer muchísimas historias muy ricas. Ahora esa persona tal vez no se sabe explicar muy bien. Y creo que Aristóteles decía de que para ser filósofo uno tenía que tener el arte de explicar también. Entonces, de alguna manera, no es solamente la experiencia, sino también una capacidad de transmitirla. Y a veces el que transmite no siempre tiene todas las experiencias, pero es bueno transmitiendo. Y uno puede recopilar después las una hora máximo eso que uno escuchó. Pero en fin, yo creo que si el que te transmite te puede contar alguna experiencia, mejor. Aunque en filosofía se dice que no necesariamente los teóricos tienen que experimentar lo que dicen, pero bueno, acá estamos en un terreno más libre y creo que es interesante. También esto, yo creo que hay muchas personas, sobre todo los viajeros y los emigrantes, que hoy estoy viendo, que experimentan justamente el despojo total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se va a otra tierra desconocida, lo económico, digamos, toda la cuestión material, empieza a fluir de cero, digamos, es como un nuevo renacer en ese sentido, ¿no? Y yo creo que allí me vienen varias ideas, o sea, por ejemplo, voy a tirar una metáfora de la Biblia, no soy muy de la Biblia, pero por ahí puedo identificar, ya que nos acercamos a la Navidad, que ahí creo una parábola de Jesús, que van a evangelizar, a dar el evangelio, ¿no?, a una ciudad, y le dice a sus discípulos que no lleven nada en sus alforjas, dicen en mochilas. Pero no, ¿cómo? No, ustedes no lleven nada, confíen. Y al final, después, cuando se reúne con ellos y se les faltó algo, no, nos dieron comida, nos dieron techo, nos atendieron re bien, nosotros fuimos a dar y al final fuimos a recibir. O sea, entonces, de alguna manera, entre comillas, esa pequeña parábola lo que está hablando es del poder del dar. Y si uno se ve como un viajero, alguien que va a otra tierra, uno va de cero y va con la alforja vacía, o sea, ¿qué vas? Con una valijita, o sea, lleve lo que lleves es poco. Entonces, el dinero que lleves se te va a terminar en algún momento. Tendrás para un mes, para 10, para 20, pero se te va a terminar. Entonces yo creo que la experiencia del viaje, no digo que todos lo tengan que hacer, pero si uno puede escuchar historias de muchos viajeros, seguramente va a aprender, ¿no? Y también yo acá en Alemania les puedo decir que mi humilde micromundo de escuchar historias está en los dos tipos, las negativas, las que no, esto es una cagada, esto es... De todo siempre va a haber esas dos, ¿no? Y están las positivas, eso, no, me salió esto, encontré este trabajo que me encanta y esto, y qué tal con los alemanes, ay, re buena onda, y otros, si no, son unos fríos, cerrados, o sea, al final, esto, o sea, lo que va a pasar cuando uno realiza este despojo y se va a un lugar lejano, se va a potenciar, de alguna manera, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces se va la ley de atracción, lo que uno atrae, ¿no?, se potencia. Y ahí uno ve esto, que hay personas que tienen suerte, entre comillas, y ahí es donde esta economía del ser, que bueno, muchos la dicen de otras maneras, ¿no? De economía, la providencia divina, el karma, qué sé yo, de alguna manera, yo en mi propia experiencia puedo decir de que yo vi acelerada la ley de atracción o el karma o la causa-efecto cuando me vine a Alemania, pero no me importa Alemania, piensen en cuando me fui lejos de mi zona de confort. O sea, eso lo vi fuertísimo. Y realmente, bueno, me permitió ver mucho de lo que comparto así, en la punta de la nariz. Ver la rapidez con la que las cosas, tanto lo positivo y lo negativo, se manifiestan. Yo creo exacto que... Sí, Martín, dale, vos. Otro Martín. No, que me parece que Martíncho, que te abriste a recibir, ¿no? A recibir también, porque después de tantos años de dar, ¿no? De alguna manera de dar a través de tus libros, de tus conferencias, de tus cursos. He disfrutado de varios cursos tuyos, son geniales. Te conozco como amistad y como profesional, y realmente sos un crack. Bueno, dijiste, bueno, doy el salto al vacío, ¿bien? Y me abro a experimentar esta economía del ser y a recibir, a aprender a recibir desde una tierra inhóspita, un lenguaje totalmente lejano al nuestro, en la mitad del mundo, más o menos, por allá, y en el oeste, qué sé yo. Y creo que eso es, que la experiencia, por lo menos desde mi punto de vista, es la clave. Bien, yo sé que algunas filosofías dicen, algunos filósofos, teorías filosóficas dicen que no hace falta, pero
si no vivís la experiencia, ¿cómo aprendés? Es mucho más lento el aprendizaje seguramente justamente en poder compartir esa vivencia, como dice Juanpi, desde el sentimiento de hacerlo vida, de hacer vida esa experiencia. Con lo malo, o sea, con los desafíos que te tocó vivir difíciles, pero que eso es aprendizaje también puro, ¿no? Como dicen los grandes maestros, hay que equivocarse para aprender más rápido y está muy bien. Entonces, me parece algo maravilloso esto que estás comentando. Antes de seguir, les digo a todos que hay varios saludos desde Corrientes, de tu tierra natal, Martín. Mirá, te está saludando. Saludos. Claudia Sánchez, Cecilia Inés Morales dice, la experiencia implica vivenciar. Así que buenísimo, entonces el aporte se enriquece porque se está comprobando lo que antes solo era teoría. Muchas gracias por compartir tu historia superadora. Ahí está lo importante de compartir las experiencias, ¿no? Saludos de Capilla del Monte, Silvia Sonimna, y los invito a todos a compartir este video en este momento, todos los que estamos acá presentes, botón compartir y a expandir esta información y estas herramientas que a través de la experiencia y de la vocación estamos compartiendo cada martes y jueves aquí. Sí, a mí me contaba con lo que estabas diciendo recién, Martín, Traverso. Yo, claro, quizá no haya que todo el mundo hacerlo, pero yo también me tocó migrar, me tocó estar, y como te digo, quizá fue acá al lado, a Chile, pero es una experiencia. Pero igual, es toda una experiencia. Es toda una experiencia. Todo nuevo. Es todo nuevo. ¿Y por qué se acelera? También lo entiendo y lo comparto completamente. ¿Por qué se acelera la ley de atracción, la fuerza para crear, la capacidad para reforzar y crear relaciones? Y quizá es justamente ese concepto de salir de tu zona de confort, que no importa si la estás pasando bien o mal, no importa cuál sea tu país. Es tu país, es tu lugar, es un lugar donde si tenés alguna cosa levantás la mano y más que mal uno u otro conocido estás. Y lo que me pareció también súper enriquecedor en experiencias en Chile o en Europa de algún tiempo es conectar con otra gente que está haciendo lo mismo y como decías vos, todas son experiencias, hay de las buenas, de las malas, de los que se quejan, de los que no se quejan, pero claramente siempre hay experiencias de desarrollo, no sos el mismo después de ese momento. Exacto. Siempre hay crecimiento, ¿no? Y... Sí, creo que es así, por eso hay tantas experiencias y hoy hablamos de una nueva forma de economía que está entre nosotros. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, muchas veces cuando explico, muchas personas me escribían y me decían, vos le ponés palabras a lo que yo vivo. Y de esa manera estaría diciendo lo que contaba al inicio. O sea, estoy escribiendo algo que existe, lo estoy explicando, pero hablar de mi propia experiencia es también hablar de muchas, y que sería reducirlo. Incluso podría tener demasiada experiencia y compartir todas mis experiencias, pero siempre voy a estar reduciendo. Doy un mero ejemplo. Cuando hablo de conectarnos a nuestros dones y talentos, y digo, pensemos en alguien que se haya conectado a sus dones y talentos, vamos a poner que digo Frida Kahlo. Entonces todos van a decir, bueno, tenemos que ser como pintores, ¿no? Entonces voy a decir Einstein. Y después, tenemos que hacer matemática, no, vamos a pensar en, qué sé yo, en otra persona, en Gandhi. Entonces cuando uno da un ejemplo también limita, y uno con su propia experiencia personal, como que los demás van a decir, bueno, hay que ir a Alemania. Exacto, hay que ir a Alemania. Entonces, o sea, hay que ir a Alemania, el tema es la clave. Y además, algo que quería decir, bueno, con la Madre Teresa, ¿no? Cuando estaba haciendo, y todos querían ir a Calcuta, la Madre Teresa decía, no, venga a Calcuta. Calcuta es donde estás vos. Entonces, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, que Alemania para mí representa el salir de mi zona de confort. Y también algo que me di cuenta, yo también cuando me fui a vivir de Corrientes a Santa Fe, me costó más adaptarme, tal vez porque tenía 18 años, no tenía tanta madurez emocional, desde Corrientes a Santa Fe que de Argentina a Alemania. O sea, bueno, obviamente que pasó mucha agua bajo el puente, ya estaba también más adulto. Y entonces, lo que yo descubrí es que no importa el lugar donde uno esté, uno crea la realidad. Ahora, cuando uno está en un lugar y lo siente como seguro, empieza a generarse como una especie de aplacamiento de nuestro poder de creador, ¿no? A veces necesitamos como un zamarreo, un pequeño movimiento para salir, y a veces cuando estamos muy en nuestra zona de confort cuesta. Yo no sé qué podría ser exactamente ese experimento, por ahí decir un viaje, no necesariamente que uno emigre, pero que uno se mueva de lugar
o cambie algo para ver las cosas de otro modo, puede ayudar. Pero si no, a veces uno está enfrascado en que su día es como todos los días son iguales y su mente se acostumbra a ver que eso es así, ¿no? Y cuesta salir de esa realidad, cuesta ver lo diferente, cuando uno está acostumbrado a ver lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso pasó eso. Pero también, ojo, que acá ya me estoy acostumbrando y se me está volviendo cotidiano vivir en Berlín, el día a día, o sea, que otra vez me estoy achanchando y de alguna manera, después de 1 año y medio, justo hoy les cuento en el curso alemán que estoy haciendo, vimos una unidad que decía de los emigrantes, ¿no? Encuestas que le hacían a migrantes y uno que decían que bueno, que la sensación de excitación cuando son migrantes, todo nuevo al principio, hasta que viene el día a día y se empieza a volver como tu lugar de antes. Pero bueno, siempre hay cierta novedad porque es un lugar diferente, pero de a poco uno empieza a rutinizarse, empieza a volverlo obvio y conocido, y ahí está en uno el desafío de mantener esa magia y estar conectado, ¿no? A esa ley de atracción, a esa creación, ¿no? Que está todo el tiempo, ¿no? Y que no solo que está todo el tiempo, sino que se te puede volver rutinario quizá. Pero cuando vos ya tenés el entrenamiento de reinventarte, y que quizá, como decís, lo hiciste viajando a otro país, lo hiciste cambiando el negocio, cambiando la empresa, reinventándote de alguna manera. Porque la peor energía puesta es en tratar de que nada cambie, porque si vos ponés la energía en que nada cambie, o sea, el mundo te va a cambiar. Nadie había programado su 2020 de esta manera. Nadie dijo, bueno, el año que viene me quedo todo el año en casa. O sea, eso no lo programó nadie. Y si estabas demasiado aferrado y no tenías ese training, ese entrenamiento, esa comprensión de la reinvención, y entonces te puede matar y hasta te puede liquidar diciendo, ¿ahora qué hago con todo esto? Y si simplemente, quizá te habías acostumbrado ya 1 año y medio, pero dijiste, bueno, es más reinvención, ahora me reinvento de acá. Es mantenerse en la reinvención constante, casi como un troquista de la reinvención. Sí. Y además, Juanpi, también este punto me parece súper interesante que tocaste, Martín, porque me parece que también el tema es que la rutina no nos controle, porque si no vamos a estar viajando de un país a otro, ¿no? Después te vas a China para vivir ese año intenso, después te vas a Japón, después te vas a Rusia, y se vuelve una adicción como cualquier otra, en definitiva, para tener esa adrenalina o esa experiencia de reinvención cuando uno también la puede hacer por dentro, ¿no? Y es más, lo que es adentro es afuera, ya todos lo sabemos. Entonces, creo que debemos ahondar más allí y si podemos acompañar con las experiencias de afuera, mejor, las que nos gustan, como es tu caso, pero en definitiva me parece que el mantener ese estado creativo depende de adentro de uno, más allá que el contexto externo sea más favorable o desfavorable. Y uno no puede guiarse, obviamente, por las experiencias ajenas, uno puede aprender, pero, claro. Por ejemplo, ¿por qué yo me vine a Alemania? Si tengo que dar la respuesta verdadera, fue porque había un impulso dentro mío de que tenía que estar en Europa y tenía que venir a Berlín. Nunca, o sea, yo les digo que yo vine a Berlín por primera vez y para Alemania. La única vez que estuve en Europa estuve en España en 2013 y vine en 2019 porque dije, me voy a vivir a Berlín. O sea, y entonces simultáneamente que tuve este deseo profundo y este impulso, así, me tengo que ir a Berlín, sentía que algo bueno, pero a la vez, por otro lado, me tenía miedo. ¿Qué voy a hacer a Berlín? Es como que me diga, me voy a cualquier lado, me voy a Corea, no sé. Entonces, en ese punto, ¿qué pasa? Todos tenemos adentro deseos profundos y ahí están como los deseos del alma, más allá de los deseos de la mente, y acá está un poco lo que comparto en Economía del Ser, ¿no? Ahí está el ser, ¿no? El ser se expresa a través de un deseo, que es donde por ahí coinciden, o sea, la mente, a pesar de que le asuste, sabe de que hay algo ahí que es importante o que me compete a mí. Por eso no es que todos tenemos que venir a Alemania, ni todos tienen que emigrar, ni todos tienen que hacer tal cosa, sino que uno tiene que conectar con sus deseos profundos y uno mirarse al espejo y ver si uno está realmente dando ese paso, porque la reinvención implica, a veces, bueno, en mi caso implicó irme a otro país, aprender otro idioma. En otro caso implica cambiar de profesión, o implica dejar un empleo por otra cosa, o implica cambiar la forma en que estabas haciendo algo. Pero uno tiene que escucharse y sentir. Y después, bueno, ahí hay un tema entre la mente, entre escuchar y el sentir.
y después la mente sirve mucho, o sea, la mente nos sirve para organizarnos, para crear rutinas, para crear métodos, pero después el sentir es el que nos da la brújula hacia dónde tenemos que ir. Totalmente. El poder del sentimiento, ¿no, Juanpi? Sí, para mí es fundamental cuando cualquier palabra pueda tener la mayor academia, pero siempre cuando está transmitiendo la potencia del sentimiento. No es lo mismo que lo cuente uno, alguien puede contar una anécdota maravillosa, pero el que mejor la sabe contar es el que la vivió. Y aunque me la cuente la Andricina, que claro, me la llena de cosas y digo, no, pero la Andricina, contá vos que la contás mejor. Sí, pero yo no la viví. Y bueno, pero la contás mejor, sí, pero no podés transmitir la potencia, la fuerza del haber vivido. Y además loco, ¿no? Porque vos decís, bueno, me voy a Europa, pero me puedo ir a España, donde ya de entrada no tengo problema con el idioma. Me voy a Italia, donde más o menos lo entiendo un poquito. Yo hablo italiano, aparte claro. Yo decía lo mismo. Mira, hablo italiano, yo estoy 6 años italiano, podría haber ido a Italia o a España, pero no, tenía que venir inglés, que a los ingleses encima de Inglaterra se les entiende todo. Sí. Diciendo, no es los yanquis que no se les entiende nada. A los ingleses de Inglaterra se les entiende todo. Decís, Alemania ya es como diciendo, de cajón no les entiendo nada. Sí. Yo por ahí decía, bueno, puede haber sido peor, me podía haber ido a Finlandia, que ahí aprender finlandés, pero solamente se habla en Finlandia. Pero, entonces, sí, no, yo creo que hay algún motivo. Yo también soy descendiente alemán del lado de mi mamá, o sea, también mis raíces, como en Argentina somos descendientes de muchos lugares, del lado de mi mamá es Sheffer, que es apellido alemán. Y del lado de mi papá es italiano, español. Entonces, había una parte mía que también yo siempre me vi más espejado del lado de mi papá, como de mis genes, más italiano, también mi ciudadanía es italiana, también eso fue una gran ayuda para estar en Europa. Y bueno, y en un momento también sentí un llamado como del lado de mi madre, o sea, también es un lado del cual provengo, y ahí está al lado de los alemanes, los austríacos también, del lado de mi mamá, y de alguna manera alguien me dijo una vez con esto de la biodecodificación familiar y demás, que cuando alguien hace un viaje así como muy lejos es porque seguramente está cerrando un círculo del pasado, ¿no? De alguien que vino desde esa tierra. No sé si será verdad, pero como mi impulso fue totalmente irracional, aquí estoy. Todavía sigo descubriendo por qué me vine, pero yo me dije algo a mí mismo, porque soy muy, muy cabeza, muy racional, y a la vez tengo este lado muy irracional, que por suerte ahí está mi espiritualidad, ¿no? Que cultivo hace prácticamente 12 años, y que me cuesta hasta hoy, por ejemplo, siempre mi mente está ahí muy presente. Entonces, cuando algo sé que es realmente mi corazón, aunque me muerda la lengua y me cague las patas, voy hacia eso. Y así me fui a la India, me fui a la casa de Gandhi, porque digo, quiero estar en la casa de Gandhi, así de tarado, y me fui, ¿para qué? Porque tenía que estar ahí. Y entonces dije, bueno, tengo que venir acá. Y ahí estoy. O sea, ¿qué será? Todavía lo sigo descubriendo. No sé todavía para qué estoy, pero me dije algo por lo menos en la mente como un botón rojo. Bueno, si me siento mal, me voy a Italia o a España. Dije, como me puse como un botón rojo. Dije, está bien, man, anda un mes. Te sentís para el traste, ves que los alemanes son todos cerrados, todo frío, que el clima no te gusta, ves que no conseguís trabajo. Bueno, listo, me voy a Alemania, a Italia o a España. Y si encima no puedo ir ahí, me vuelvo a Argentina. Entonces me dije por lo menos como un consuelo de que, y realmente comprobé que desde el día 1 y siento que este lugar me encanta, y que ahora que me estoy como estableciendo acá, y me tocó la situación del corona y demás, me estoy pensando a largo plazo, estoy viendo también cómo me estoy reinventando. Obviamente me reinventé del idioma, y también mis proyectos, ahora estoy acá y me conoce gente, y contame, y me piden que les cuente qué es lo que hago en español, por qué me sigue gente. Entonces los tengo que explicar en inglés. Me dice, ¿por qué no lo decís en inglés? ¿Por qué no? Entonces me empiezan a decir que lo traduzca. Y yo decía, wow, tener que traducir todo, y estaba así. Entonces estoy como en un momento, como en una especie de purgatorio. ¿eh? No estoy en ningún lugar, pero estoy ahí como flotando en esta nueva realidad, y también diciendo, bueno, quiero integrar a Argentina a mi vida. O sea, quiero a Sudamérica también. Entonces quiero pensar mi vida como ir y venir cada año, y ahí estoy, ahora, pero ya estoy acá, ya vine, ya vi que me gustó, comprobé que hay algo acá que tengo que hacer, no sé qué es. Algo que resonaba en vos. Exacto. Yo no creo en esas cosas como así,
de cada vez persona que vos sentís viajar es porque entonces tenías un enlace con Alemania. No, a veces puede ser porque te gusta, pero si fue por el sentimiento, llegaste, te conectaste inmediatamente y empezaste a sentir, cuando manda el sentimiento, entonces sí, ahí yo sí creo que sí, que realmente hay enlaces, hay registros. Yo quería ir a Inglaterra siempre de chico me quería ir a Inglaterra. Y después vos sabés que se me fue totalmente, era un gusto mental y después me vino a Alemania, que es más, que yo hasta en un momento tenía como rechazo a Alemania, que muchos tendrán por esta cuestión del nazismo y demás, que bueno, que Alemania es otro país, ¿no? O sea, que uno tiene algún preconcepto, pero nada que ver. Entonces, ahí me di cuenta cómo cambié, o sea, no era un país de mi gusto antes, era simplemente como un país que uno escuchaba, que era una potencia económica y qué sé yo, en el fútbol que nos vence y demás, pero bueno, de ahí vine. Te vas a ir hablando alemán de esta charla. ¿Nos vas a tirar alguna alemaniada, por favor? Que me encanta. Genau, ich kann das machen. Natürlich. Yo también. No sé qué carajos es eso, pero bueno. Sí, lo puedo hacer, digo, naturalmente. Qué bueno, y eso está hablando entonces, sí, cuando sale natural y cuando te enganchás de esa manera, está hablando de registros, de memorias, y como vos decís, ¿qué tengo que hacer? Todavía no lo sé. ¿Y cuándo lo vas a saber? Cuando lo sepa. ¿Y cuánto va a ser eso? En el momento que lo sepa, te lo cuento. Hasta ahí es simplemente... Y yo también aprendí a darme cuenta, y si mañana me dice el corazón que me tengo que volver a Argentina, o que me tengo que ir a China, no sé, pero no está como un deseo mental. Yo no tengo un deseo... Tampoco me agarró, por ejemplo, llegué acá y está la típica de algunos que se esperan por viajar, me voy a comer Europa, y me agarró ahora el corona y demás. No tengo ninguna desesperación de este año salí solamente a Holanda, que fue después de mi cumpleaños, que Holanda es como irte acá al lado, como que de Santa Fe me voy a Corrientes. O sea, me fui así en bus, me fui 9 horas en bus en mi cumpleaños después, que fue el 11 de marzo, y ahí me pusieron la cuarentena, llegué así como Indiana Jones, dejé el sombrero y entré a Alemania. Y ahí quedamos en cuarentena. Y después de eso estuve en Berlín, que es como la capital federal, pónganle, y lo rodea el Gran Buenos Aires, sería Brandenburgo. Sería como provincia de Buenos Aires. Y en este tiempo me conocí un par de lugarcitos de ahí, como de provincia. Me fui en tren ahí a visitar, me fui a acampar a uno, después a otro me fui a conocer un pueblito, una exposición de arte. Pero ni siquiera me agarró una desesperación por viajar. Bueno, no es el mejor momento. Pero es como que estoy acá y digo, bueno, es como estoy descubriendo todavía qué es lo que me depara este lugar. Claro, decís, estoy acá, por 20 euros viajo a todos lados y la viviste como alemán, o sea... Sí. Claro, total. No, y te agarra que decís, hay pasajes que decís, por 20 euros me voy a Londres. O sea, agarran, o sea, Ryanair, o sea, sí. Te vas por 30 euros, 40, te vas y volvés a Grecia, a Croacia, con esas playas fantásticas. Y tengo amigos que se van y bueno, y ahora justo este mes de noviembre, Alemania puso un lockdown. Sí. Exactamente, que no, pero hasta antes de este mes de noviembre estaban yendo a Grecia, Croacia, sí, a Portugal, Martín. A España. Martín, y hablando un poco más de economía, ¿no? Y esto, para que la gente entienda esto, que por ahí, esto, ¿qué es economía del ser? O sea, ¿qué es esto? ¿Que el ser es económico? O practicar la economía desde allí? Y también si puedes justamente juntarlo con un paralelismo entre, bueno, la economía del primer mundo y la economía del tercer mundo. O sea, ¿cuáles son las grandes diferencias? Y con sus beneficios y sus virtudes, por supuesto, con sus beneficios y sus falencias, se podría decir, mejor dicho, y que podrías comentarnos un poquito, hablando más desde la economía, y cómo te tuviste que reinventar, porque en un momento dijiste, allá con los pesos argentinos no me alcanza. O sea, ¿qué hago? Necesito un trabajo vehículo, o sea, para establecerme, estar tranquilo y seguir haciendo lo que me gusta hacer, o no sé cómo te reinventaste justamente desde ese lugar más específicamente, ¿no? ¿Qué nos podías contar un poquito desde allí, que es muy interesante? Bueno, a ver, la primera pregunta creo que es economía del ser. Economía del ser, sí. Bueno, economía del ser es otra forma de mirar la economía de una manera holística, como un todo, donde la parte económica que nosotros llamamos dinero, la propiedad de las cosas, la administración de las cosas materiales, es un conjunto de una cosa más grande, que es energía, que
que es nuestros vínculos, que es nuestro dar y recibir en general. O sea, lo que nosotros damos y lo que recibimos, está el dinero, están los bienes materiales, pero también está el amor, está la estima, está la gente que nos quiere, está, bueno, y estas cosas también se pueden dar de una manera más de negocio, como que uno tiene que luchar mucho para recibirlas, el dinero, las cosas materiales, la gente que te quiere, todo, Claro. o puede ser que eso se dé de una manera más fluida, o sea, de que cuando necesitas dinero viene, cuando necesitas cosas materiales viene, querés un viaje, tenés el ticket, y estás solo y tenés amigos, o sea, todo es un conjunto. O sea, la economía del ser tiene que ver con entender la economía desde otro lugar y entender sobre todo dónde estamos parados, que es en una economía del ego. Entonces, para entender la economía del ser hay que entender la economía del ego, que es la economía de la escasez, la economía del miedo, de tener miedo a la carencia, y ante tener miedo a la carencia queremos controlar lo que vamos a recibir, el dinero, las cosas materiales sobre todo, y pensamos que no es economía, pero también nuestro mundo afectivo se ve, digamos, espejado en cómo somos con el dinero y las cosas, también somos con las personas de una manera. Es una actitud que tenemos hacia la vida, ¿no? Entonces, bueno, van a haber personas con distintas actitudes y, en fin, todos tenemos un cierto nivel de conexión con la escasez. Todos nacemos con esta idea de la escasez. Y la economía del ser es empezar a pensar en la abundancia. Es empezar a ver que somos abundantes. No importa en la realidad que uno esté parado, ¿no? Abundancia no significa acumulación material, ¿no? O sea, abundancia no tiene que ver con cuántos ceros tenés en una cuenta bancaria, cuántas propiedades. Abundancia es respecto, o sea, a cuánto te sentís respecto a lo que te rodea, ¿no? O sea, cuando te sentís excedido y agradecido por esa sensación de exceso, de que todo te supera y te emana un deseo profundo de dar. O sea, es como el príncipe, ¿no? Está entre el príncipe y el mendigo. El mendigo siente que tiene que pedir. El mendigo está, la conciencia del mendigo es de la carencia, de que no tengo nada, me tienen que dar, ayúdenme. El príncipe, si yo tengo un reino, o sea, yo solamente tengo que ir a dar. O sea, no me puedo preocupar más que dar. O sea, entonces, cuando esa es la sensación de abundancia, al decirlo como con esa pequeña metáfora, y nosotros estamos en un momento de nos hemos desconectado y no confundamos, y ahí conecto con la economía del primer mundo, tercer mundo, como decías, y bueno, si somos correctos, si tercer mundo se habla un poco de los países subdesarrollados y hay un intermedio que esos países serían en vías de desarrollo, que por ahí estaría Argentina, por ejemplo, los países de Latinoamérica. Pero más allá de eso, podemos hablar de que hay países donde hay más bonanza material, ¿sí? Y hay otros países, en América Latina, por ejemplo, que hay cierta bonanza material, más acumulación en pocas manos y más pobreza material, pero no necesariamente significa que los países del primer mundo sean más abundantes, porque no hay que confundir abundancia con acumulación material. Porque si vamos a ver la economía del ser, la abundancia es una actitud general, ¿no? Y a veces, por ejemplo, tienen resueltas más cuestiones económicas materiales, pero hay unas carencias muy fuertes en otras. Y que a veces en estos países, que esto se ve en encuestas, por ejemplo, cuando se empiezan a hacer índices como la encuesta de la felicidad, esto del país Bután, y después, o sea, los índices de felicidad más altos se suelen dar en lugares pobres como el norte de Brasil, como algunos países caribeños, y donde no tienen abundancia económica, no se mueren de hambre, tienen niveles como más precarios, y de golpe en un país como, no sé, Suecia, tienen menores niveles de felicidad. O sea, esto declarado en encuesta. Entonces, a esto es lo que voy. O sea, tenemos cuando vamos a hablar de economía del ser, tenemos que abrir la cabeza de que cuando decimos economías tenemos conceptos muy arraigados a la carencia, ¿no? Entonces, tiene que ver con otra nueva forma de ver al ser humano. Es una espiritualidad práctica porque también se tiene que ver en nuestro modo de vida, o sea, nuestro modo de vida material. Y eso significa cómo vivimos, cómo convivimos con los demás, cómo nos manejamos con los recursos económicos también. Entonces, el índice, o sea,
termómetro, cómo, o sea, y esto sean en países de primer mundo o de tercer mundo y países desarrollados, vamos a ver personas carentes y personas abundantes, o mejor dicho, en distintos niveles de abundancia, ¿no? Si tenemos que ver como la luz y la oscuridad, si la oscuridad es más escasez, todos tenemos un nivel de luz, y ese nivel de luz es ese nivel de abundancia que se ve también en la persona, y esas personas van a estar más en el dar, o sea, van a ser más despojadas con lo material y también con lo que tienen, con sus talentos, y eso lo vamos a ver como un indicativo. Y también la realidad de esas personas, de alguna manera, va a ser que van a estar más tranquilas, o sea, van a tener más una seguridad más interior respecto, y eso sería como digamos, un termómetro general de lo que sería la economía del ser. Ahora, si vamos a mirar la sociedad en general, el 90% de las personas no está tan ahí, está más en el miedo, no en un total miedo a la carencia, sino en vidas un poco más seguras, y siempre tienen algún nivel de abundancia. Todos experimentamos las dos cosas. Es difícil estar totalmente en la abundancia, tenemos todos nuestra escasez, nuestros momentos de miedo y demás, pero nadie está totalmente en la escasez, ni nadie totalmente en la abundancia. Estamos en ese trayecto de aprender. Y el mundo está así. Y el capitalismo, nuestra forma de economía capitalista, de acumulación individual, es un espejo de nuestra conciencia individual. ¿Y por qué no funciona un comunismo, por ejemplo, donde desde arriba para abajo nos dicen, bueno, todos de todos, porque nuestra conciencia no está preparada para eso. No está preparada. Nuestra conciencia está en el miedo, y como tengo miedo tengo que acumular. Entonces, si no me dejan acumular, no puedo. Entonces, todavía la humanidad no está preparada. Estamos hacia un camino. Además que no todos somos iguales, Martín. No todos somos iguales. Exacto. Cada uno desarrolla su propia automaestría, su propia experiencia de vida. Y eso incluye la abundancia también financiera. Exacto. Y hay un gran tema, lo que dijo Martín recién, en la conciencia. Puede estar muy lindo el discurso de un comunismo, y cualquiera sentado en una mesa diría, no, claro, sí, todos iguales. Sí, claro, todos iguales. Sí, no, pero es obviamente que todo sea todo, que la propiedad no exista, que la compartamos. Sí, claro, genial. Pero cuando llegas ahí, todavía el nivel de conciencia no está para eso. Y entonces el que puede va a agarrar, el que no va a tener. Exacto. Nos falta el ser para llegar a ese nivel de otra economía, o un proyecto Venus, o lo que sea, ¿no? Nos falta justamente el ser para alcanzar. Hoy tenemos, me pareció clarísimo ese concepto, Martín, hoy tenemos la economía por como somos. Exacto. No es al revés. Todo lo que ocurre es un espejo del nivel de conciencia individual y colectivo, pero a la vez en este sistema individual y colectivo hay muchos niveles de conciencia. O sea, este sería el nivel promedio. Exacto. Pero hay muchas conciencias muy elevadas y hay muchos seres de luz que están viviendo libres en este mundo y que no tienen problemas económicos. Ojo, no confundamos, y no quiero decir que todas las personas que tienen dinero, no, porque acuérdense que la abundancia material es solamente una. Es simplemente las personas que están conectadas no están preocupadas por la sobrevivencia material, la supervivencia. Y la abundancia material puede reflejar gran miedo. Exacto, y no confundamos, porque si empezamos a decir libertad financiera, mente millonaria, yo le tengo miedo un poco a esos términos, no los uso, porque algunos pueden pensar como, sí, entonces, yo no soy abundante porque todavía no tengo mi primer $1.000.000, o no tiene que ver, va a haber para una persona que su creación le implica que tenga $1.000.000, o que gane $1.000.000 por mes, no sé, pero no significa, o sea, pensar en abundancia no significa no podemos evaluar a las personas con los mismos ceros, ¿se entiende? Va a depender de la misión de cada uno, o sea, la abundancia va a ser que lo que vos necesitas, vos tenés tranquilidad de que estás cubierto, estás pensando en dar, y ¿por qué estás pensando en dar? Porque tu mente ya pasó el miedo a tener que estar cubriéndose a sí mismo, entonces tiene tiempo para pensar en qué puedo sumar. Entonces, cuando uno está tan en mirarse a uno porque tiene miedo,
no tiene tiempo de pensar en dar. O sea, porque antes de dar tenés que pensar. Tiene que haber un espacio en tu mente y en tu corazón. Entonces, ahí está. Y obviamente hay personas que tienen dinero, pero no están pensando en dar. Están simplemente acumulando y están así. Y porque eso no es abundancia. Entonces, eso es acumulación. Y por eso no confundir abundancia con acumulación. Porque la abundancia tiene que ver con movimiento y con flujo. Y la acumulación es algo estático y quieto. Es tío rico, la imagen que lo vemos nadando en las monedas de oro, eso es acumulación. Tío rico no es abundante. Así que, entonces, por eso estamos en un mundo que es también, la economía es un invento, la economía financiera, los ceros, es un invento para ver la energía en realidad. Y vemos eso, tenemos miedo y simplemente tenemos que estar pensando en el dar, tenemos que estar pensando en desplegar el seguir nuestros sueños, y yo te voy a decir, pero no tengo dinero, pero no tengo tiempo. Y ahí vamos a empezar con las excusas, la zona de confort que tanto vemos en coaching. Por eso tengo un curso online que hablo de estas cosas. Pero, con la carencia, porque uno sí, pero ¿qué me decís por todo esto? Bueno, andás en mi curso online de último. ¿En dónde te pueden buscar? Muchos ya te pueden ubicar, pero comentales dónde te pueden ubicar si alguno dice, bueno, yo quiero ese curso online. Bueno, me pueden encontrar como Martín Traverso, en martintraverso.org, es mi página. Y bueno, justamente ese curso online, que estamos en un momento de pandemia, lo estoy ofreciendo con un súper descuento del 67%. Lo digo porque siempre, en todas las charlas, siempre hay tanto para hablar y uno dice, tienen que leer la receta mágica rápido. Bueno, hice un curso como de 2 meses porque no hay recetas mágicas. No hay recetas mágicas, totalmente. No. Entonces uno, y aparte siempre está esto que uno, lo poco que uno tira ayuda a uno, a otro, pero bueno, cada persona es un mundo. A mí sí me toca coachear a uno, o sea, la historia que tiene cada uno y los bloqueos. Por ejemplo, en el curso, en este que se llama Reinventa tu profesión desde tu vocación, me tocan personas que a veces, o sea, yo ayudo hasta la parte económica, o sea, hasta encontrar su talento, cómo eso puede después llevar a una estrategia económica, es decir, esto puedes modificar tu currículum para otro trabajo o puedes hacer un emprendimiento. No todos tienen que hacer emprendimiento, no todos tienen que ser freelance, o sea, depende de cada uno. Entonces, y hay algunos que por ahí sale que tienen un súper bloqueo con el dinero, por ejemplo, y por ahí tiene que ver con la relación con un miembro de su familia, o por ahí otros tienen otro tema, que es decir, con su autoestima. Entonces yo a veces del curso digo, bueno, acá te sirve para darte cuenta que acá hay algo fuerte que está frenando lo económico y que no es estrictamente económico. Entonces, este punto que lo detectaste acá, a la vez de seguir lo económico, tenés que trabajarlo en una terapia, una biodecodificación, un terapeuta, un psicólogo, un psicoanalista. Entonces, volvamos a economía del ser. Economía del ser, uno piensa que es solo economía, pero no, toda nuestra realidad es holística. Y es decir, nosotros somos como somos ante toda la vida. Es decir, tenemos una situación de escasez o abundancia, de miedo o más amor, en función de todo lo que hacemos. Y bueno, economía del ser es un poco eso. Y bueno, y el primer mundo también, o sea, yo me di cuenta como latino, o sea, que me siento abundante, es como decir, vengo de cero, pero es como decir, tenemos otra abundancia los latinos, que es esto del generar vínculos, por ejemplo. Yo rápido me hice muchos amigos sin querer, pero y muchos de acá me dicen, ¿hace cuánto estás en Berlín? Y hace 1 año y medio. ¿Y cómo conoces tanta gente? Y no sé. La conozco. Pero sí, ¿viste? Y no es tampoco que ando con un megáfono, quieren ser mis amigos. No, es que uno es como vos me conocés. ¿Me entendés? O sea, soy juntero, soy anfitrión, sí, y viste, vengo de acá, antes de venir acá vine a una reunión con 5 amigos. Estábamos ahí, un italiano que hizo tiramisú, un venezolano que hizo arepa. Y bueno. Qué lindo, Martíncho, este concepto. Ahí acabo de compartir la página de Martín para que todos puedan entrar a ver, hacer el curso, seguirlo, lo que quieran. Qué lindo este concepto y como para ir finalizando de lo holístico que tiene el ser abundante. Por eso quería que lo desarrolles porque me parece algo primordial para la unicidad de estos tiempos y que requerimos en este nuevo paradigma del ser humano, en que vos como referente estás ayudando a tantas personas. Anuncios, importante. Recuerden que en tan solo 9 días, el próximo sábado, el otro, se viene el primer taller
de unidad, viviendo la unidad con referentes, como dijimos, importantes de México, de Argentina. Va a estar Carolina Campos con el tema de Los Ángeles, va a estar Fede, Juanpi Caivano, con, no sé si Juanpi querés nombrar específicamente lo que vas a hacer vos. Yo voy a hacer sobre el primer libro, voy a hablar, voy a presentar algo que todavía nunca lo presenté, pero es sobre el primer libro mío, que es Esto también va a pasar. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ahí también el Fede va a estar hablando de justamente puedes manejar tus sentimientos o tus sentimientos te manejan. Caro Campos va a estar hablando de Ángeles de la Nueva Era. Yo voy a estar haciendo un recital consciente en vivo, además uniéndolo con la conciencia, por supuesto, afinándonos a la vibración del universo. Ariel Bojorquez, la magia del autocontrol. ¿Qué más? Tisa y Santiago Pando van a estar con El Bosque Te Sana, ¿no? Algo que tiene que ver eso. Y hacer comunidad, hacer comunidad. Y van a estar metiendo unidad. Justamente unidad. Lo que estamos hablando con Martín. Y Mariana y Pablo de Algo Alternativo también van a estar. Bueno, va a ser un lindo encuentro. Anótense, súmense que está muy bueno, que va a estar muy bueno. Martín, te agradecemos el horario, los conceptos, sí. El tiempo que te tomaste, es bien tarde allá en Berlín, así que nosotros acá recién estamos temprano, así que muchas gracias por sumarte a esta hora. Conceptos claros, simples y profundos, que es lo mejor que se puede hacer. Me queda solo esto de decir, pues, la economía es holística. No mires solamente cuánto entras, cuánto tenés, cuánto guardás. Es holística. Y me gustó eso de quizá tu problema no es financiero. Quizá tu problema venga de otro lado, que está trabando lo financiero. Así que te agradecemos un montón el tiempo, el espacio, la disposición. Y un obsequio, pueden ir a mi canal de YouTube, Martín Traverso, y grabé una masterclass de 1 hora que es un resumen del curso online con consejos útiles que se llama Reinventándonos en tiempos de crisis. Dura 1 hora y tiene consejos útiles para reinventarse en este momento de pandemia. Muchas gracias. Y eso lo encuentran en Martín Traverso en YouTube. Y les voy a mandar el link para que lo compartan ahí en su comunidad también, si quieren. Buenísimo. Perfecto. Lo estamos esperando, lo van a estar esperando y ahí ya lo están agradeciendo. Así que buenísimo, nos estamos viendo el próximo martes y gracias Martín por el tiempo, la dedicación y el video. Nos vemos. Gracias Juan Pablo, gracias Martín. Un abrazo y saludos a todos los presentes aquí. Saludos desde Berlín. Chau, chau. Chau, chau.